distancia, 1,5 metros de distancia. Muéstreme la resolución. No. Por seguridad, La distancia, No, basta de que nos avasallen, ¿no? Y bueno, no ponemos. Mira, mira. No me toques, no me toques. No estoy de acuerdo con la intervención de la provincia, pero sí quiero la intervención del Poder Judicial, porque ellos tienen que poner límites. Tienen que cuidarnos, tienen que garantizarnos nuestros derechos. El Poder Ejecutivo Son y el Poder ellos los que se Judicial. tienen que ir. El Poder Judicial no está cumpliendo con la garantía que nos tienen que dar de ponerle límite al plan. Bueno, ¿qué pasa en Formosa? Detuvieron en Formosa, como estamos viendo, las concejalas que habían denunciado a Gildo Isbrán por las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento. Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron alojadas durante más de una hora en una dependencia policial luego de haber sido apresadas mientras se manifestaban por la situación de las personas que, a pesar de haber dado negativo de coronavirus, fueron obligadas a realizar el confinamiento en una escuela. Y vamos a recordar el cruce de la abogada y concejala Gabriela Neme en Telediario Federal con el ministro de Gobierno de la provincia de Formosa por el tema de los varados. Porque no les gusta cuando uno opina diferente. Ese es el problema del gobierno de Formosa, la quita permanente de libertades. No es casual que ayer se dicta la inconstitucionalidad a las 11 de la mañana y en el informe COVID de las 12:15 los 3 infectados son por habeas corpus que presentamos nosotros, de 652 beneficiados, solo 3. Muy bien, bueno, tenemos... Lo tenemos en línea, sí. Doctora, no sé si tiene algún inconveniente, lo tenemos en línea al ministro de Gobierno de Formosa, José Abel González. A ver si nos escucha, doctor. No, un gusto porque nunca pude conseguir que me atienda el ministro para poder colaborar con las políticas sanitarias, poder dar mi aporte. ¿Cuál es su apreciación de este tema? A ver, el planteo en realidad no es ese. La situación es que la provincia de Formosa tiene un sistema de ingreso ordenado y administrado que ha sido dictado en el marco de las facultades no delegadas por la provincia al Estado Nacional, que es el del manejo de la política sanitaria en la provincia de Formosa. Y en ese sentido hemos establecido una serie de medidas sanitarias que están orientadas a proteger la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Es harto elocuente de que estas medidas tienen un efecto positivo. Somos la provincia que menor cantidad de contagios tiene en el país. Somos la provincia que tiene un solo muerto por COVID y una provincia que lleva prácticamente una vida normal. En ese marco, una de nuestras medidas sanitarias es la del ingreso ordenado y administrado a la provincia, que nos permite acompañar a las personas que quieren ingresar a nuestro territorio provincial con ánimo de permanecer en él, a que ingresen, que estén alojadas 14 días en un centro de alojamiento preventivo y durante los cuales se le realizan los hisopados de control. Y una vez que tengamos la seguridad de que no constituyen un riesgo ni para sí, su salud, ni para el resto de las personas, se integran a la vida normal de la provincia. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, me interesa, por a mí supuesto, me de lleno gustaría informarnos acerca de aclarar que las condiciones sanitarias están dictadas por la Cámara Federal en el fallo precedente Massaro. El fallo Massaro de la Cámara Federal de Resistencia es el que estableció los estándares jurídicos que el gobierno de la provincia de Formosa tiene que cumplir en ese sistema ordenado. No cuestionó, sino que
las políticas sanitarias, que obviamente que dice el ministro y que hemos acompañado y que aplaudimos que Formosa no tenga circulación comunitaria, tengamos que lamentar un solo muerto. También tenemos que lamentar el muerto de Mauro Ledesma, que se murió ahogado por intentar cruzar en un estado de desesperación para ver a su hija, que el gobierno ni siquiera condolencias le ha dado a la familia. Digo, tenemos que ser sinceros, señor ministro, porque tampoco se cuestiona el antecedente político del Superior Tribunal de Justicia, que ayer en un trámite express salió a declarar una competencia sanitaria cuando tiene 3 jueces que han sido apoderados del PJ. Entonces, no está bueno analizar la historia porque ninguno resiste un archivo, diría Luis Juez, el cordobés, y algunos tienen una morgue, y bueno, cada uno que se haga cargo de su muerto, de su morgue y su placar. Pero lo cierto es que Formosa está violando los derechos humanos de los formoseños. Cuidan a los que están adentro y dejan morir y abandonados a los que están afuera. Avasallamientos de los derechos que yo creo que cuando llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, creo, y estoy segura como operadora de la justicia, creo que vamos a tener un fallo que condene a la provincia de Formosa y se tendrán que hacer cargo. Distancia, oficial, la distancia, 1,5 metros de distancia. Muéstreme la resolución. Bueno, la situación en Formosa, realmente preocupante, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy buenas tardes. El saludo Buenas para tardes. todos. Buenas tardes, Guillermo. Yo me gustaría ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque es muy difícil desde la distancia. Yo suelo ser respetuoso de la profunda convicción que tienen aquellos que conocen la materia en la que hablan. Es muy difícil saber bien qué pasa en Formosa guiándose. Si no estás ahí, claro. Sí, si no estás ahí. Y guiándose por la lectura recortada que hacemos los medios de comunicación. Entonces, en esto hay que caminar con cuidado. Sí aparecen como muy contrastantes 2 datos que son dados de manera simultánea. El primero de ellos es que es evidente que hay acciones del gobierno de la provincia de Formosa, ahora y anteriores, que están siempre al borde, cuando no pasando los límites de la legalidad. Así es. Esto por un lado. Y segundo, que evidentemente alguna política ha aplicado el gobierno de la provincia de Formosa que le ha dado resultados desde el punto de vista sanitario. No las quiero linkear a una cosa con la otra, relacionarlas, porque no debe una justificarse con la otra. Claro. Hay que conseguir políticas sanitarias eficaces, pero no sometiendo a la gente a condiciones que para mí, por ejemplo, si es real lo que dicen, que todos los que tienen COVID son obligados a ir a un ámbito, como si estuvieran presos y no pueden continuar con su cuarentena en sus propias viviendas para tenerlos bajo control, no pareciera una norma que esté reñida con los derechos humanos, con el respeto de decisiones que uno debe tomar desde el lugar individual. Yo paso el lugar del confinamiento donde yo quiero, no donde el gobierno me lleva. Estamos refiriéndonos a la recuperación en el ámbito individual. Esto lo opino desde el sentido común y a la distancia, porque en el día a día desconocemos cómo se construyen y se estructuran las decisiones que pasan en la provincia de Formosa. Pero esto forma parte de una cuestión que incluso tiene matices que trascienden lo de Formosa, ¿no? Aparece gente muy preocupada por los derechos humanos en Formosa, pero no en otros lugares. O sea, la vara no mide igual. Los derechos humanos son violados en Formosa, pero resulta ser que el mismo sector opositor que denuncia la violación de derechos humanos en Formosa, en su momento había dicho que la Argentina vivía del curro de los derechos humanos. Entonces, pongamos las cosas en equilibrio y midamos con la misma vara. Los derechos humanos son siempre importantes. Siempre. Condición básica, fundamental. Y no pueden ser manipulados según la conveniencia del momento. Hay otras provincias gobernadas por no peronistas, cito la provincia de Jujuy, donde ha habido una violación sistemática de los derechos humanos de determinadas personas. Y ahí no hubo escándalo. ¿No? Ahí no hubo escándalo. Creo que se justifica posar la mirada sobre lo que está pasando en Formosa, porque además hay una continuidad en el tiempo de un mismo gobierno. Que está mal en sí años, mismo. ¿no? Que está mal en sí mismo. No, no está mal en sí mismo. Es la organización que se ha dado
política Formosa. Quedan, creo que, 3 provincias en la Argentina donde la reelección es indefinida. Una es Formosa, la otra es Santa Cruz y una tercera que ahora se me escapa. Pero, quiero decir, hay otros distritos locales o mundiales en donde hay personas que los gobiernan por varios periodos y que a nadie le parece mal. Digo, en San Isidro, los Pose hace de 1983 que son un feudo manejando San Isidro. Y nadie sale a reprochar esa continuidad feudal de padre a hijo que ha pasado, pero sí se posa la mirada sobre Formosa. Entonces hay que tener, desde mi punto de vista, una percepción equilibrada. En la distancia parece inadmisible algunas decisiones que se han tomado desde el gobierno de Formosa, aún así estén justificados por menor cantidad de casos de contagio y de muerte. Muy bien, bueno, tenemos una entrevista. Bueno, vamos a ella. La presentamos al diputado Ricardo Burjaile, le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal, Modo Tarde, los saludamos, bueno, con este tema, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en Formosa y el pedido de la coalición cívica para intervenir y también justamente pedir la caducidad del mandato de Insfran. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, aquí estamos analizando un poco esta situación a la distancia, pareciera, sí, ¿no? Pero de un mismo país y hablando por sobre todas las cosas de los derechos humanos, ¿no? Algo tan elemental. Quiero decir una cosa. Para mí los derechos humanos siempre son vigentes, no importa quién los incumple. Porque pareciera que hay distintas varas. Para mí no hay distintas varas. Creo que por ahí lo que pasa en Formosa hoy lo venimos denunciando. Y a partir del 20 de marzo, a través de los decretos que autorizan a las provincias a tomar decisiones en materia sanitaria, uno no puede estar en contra de las medidas que se toman en favor de la salud, pero tiene que haber un equilibrio entre la salud, la economía, los derechos individuales. Creo que todo tiene que ver con todo. Entonces, respecto a la reelección indefinida, quiero decir que en Buenos Aires se terminó la reelección indefinida, no solamente para Pose, sino para todos. Y eso a mí me parece bueno. Por lo tanto, hay que ver cuál es la estructura social de cada una de las provincias para pensar si la gente, cómo se desempeña en el ámbito, cuál es la relación que tiene de empleo en la provincia, cuál es la relación de dependencia que tiene, para decir cuán libre es para elegir. No estoy hablando que no se vote democráticamente, pero sí estoy hablando de una dependencia enorme del Estado. Y en realidad hay 2 provincias que tienen reelección indefinida. Una es Formosa y otra Santa Cruz. Vaya casualidad. Así que desde mi punto de vista la violación de los derechos humanos son siempre. Y si hay 2 que violan los derechos humanos, los 2 están mal. No hay uno que esté bien y otro que esté más o menos mal, ¿sí? Entonces, los 2 están mal. Y lo que está pasando en nuestra provincia hoy es que en realidad la verdadera pandemia es el autoritarismo que estamos enfrentando. Y eso es lo que sucede. Ante la duda si se puede hacer cuarentena en los domicilios particulares, en los casos de COVID sospechosos o en los casos de los ingresos administrados a la provincia, no se puede. Y esos son los casos que se están dando. Ante la sospecha o un contacto estrecho de alguien que ha resultado positivo, son llevados a centros de aislamiento donde cumplen la cuarentena y pasado la cuarentena con 2 análisis de PCR negativo egresan, pero las condiciones en las que están esos centros de aislamiento distan mucho de ser los adecuados, distan mucho de cumplir los protocolos. Piensen ustedes que es en un polideportivo. Un polideportivo normalmente es para la práctica del básquet, del vóley, del fútbol de salón, donde los jugadores son 10, 12 por equipo. Hay 2 vestuarios. Acá estamos hablando de 200 y pico de personas confinadas, no importa el género, no importa la edad. Entonces, lo que nosotros planteamos es que sencillamente quien quiera ingresar a la provincia pueda hacer su cuarentena de ingreso en su domicilio. No estamos cuestionando eso. Y quien tenga la desgracia de ser un contacto cercano, de tener COVID, por derecho del paciente puede hacer la cuarentena en su propio domicilio. Diputado, en este centro que hoy se cuestiona, y creo que también en algunas escuelas, ¿están conviviendo gente con COVID declarado con otros que no están todavía confirmados? Mire,
lo que sucede es que lo que yo escuchaba, que decían los pacientes que están en esos centros, no tienen los resultados. Por lo tanto, si no tienen los resultados, hasta ese momento no se puede decir que sean COVID positivos. Y hay muchos que eran sospechosos y fueron incluidos con algunos que eran COVID positivos. Entonces, hay un caso, que es el caso que sucedió ayer, de la Escuela 18, que estaban alojados en 2 aulas distintas. Había gente que estaba... Perdón, sí, sí, vale, eso. Había gente que estaba alojada en 2 aulas distintas. Una de esas aulas da positiva, por lo tanto la otra aula también tenía que quedarse 14 días más encerrados, y esto desata todo este cambio, ¿no? Más allá que todos sabemos que es muy difícil convivir, los chicos tienen que jugar, los chicos tienen que salir. Con respecto a eso, ¿es real esto de que pueden compartir los baños, pero por ejemplo no tienen permitido compartir los espacios, los patios, por ejemplo, los espacios al aire libre? Eso trascendió también. Bueno, hay lugares que no tienen patio. Ajá. El estadio no tienen patio en algunos lugares. Hay otros que tenés que hacer 14 días si querés ir a un hotel y no entrar a estos centros. Querés ir a un hotel, hay que pagar 14.000 pesos para ingresar por los PCR, más alrededor de 4.000 pesos por día en un hotel para tener una habitación, 14 días encerrados en una habitación. Pareciera que la dignidad tiene precio, ¿no? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hemos acompañado y estamos muy contentos que Formosa sea la provincia que tenga menos casos, que tenga menos muertes. Pero también hay que mirar lo que sucede alrededor de todo esto. Y con esto no es una disyuntiva, vos querés la muerte o vos sos vacuna o antivacuna. Esta visión que estamos viviendo de que si alguien dice me voy a poner la vacuna, es como que simpatiza con el gobierno, y si vos decís que no le tenés confianza a la vacuna, sos antigobierno. Creo que la pandemia vino para quedarse por un tiempo hasta que estemos inmunizados. Yo no creo que podamos seguir así. De hecho, gran parte de esta situación se destrabó y debió intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que muchos formoseños puedan entrar a su casa. Se quedaban varados afuera, gente que tenía alquileres, chicos que estaban estudiando. Entonces tuvo que intervenir la Corte para decir, señores, déjenlos entrar. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que personalmente presenté una denuncia en el mes de noviembre, el principio de noviembre, ante el secretario de Derechos Humanos, que es quien está en funciones. Bueno, nunca he tenido una notificación. Diputado, nunca se ha dicho nada. Sí. El éxito relativo, digo, porque hay casos, muchos menos comparado con otros distritos provinciales que ha tenido la provincia de Formosa. ¿Usted a qué lo atribuye? No, yo creo que se tomaron medidas, preventivas buenas en un principio, ante el aislamiento de la provincia, en un principio. Luego se tomó como un cierre y un candado, ¿cierto? Entonces ahí, en un principio en el cierre, ante el cierre de la provincia, no había caso, porque está claro que todos los casos que pasan hoy en la Argentina vinieron del exterior. El caso cero es un caso que vino del exterior. El caso cero en la provincia de Formosa es un caso también que vino de fuera de la provincia, porque en ese momento no había venido nadie. Entonces, la provincia hizo bien en esa materia, cerró su frontera, empezó a administrar primero en los lugares, en los domicilios, después cambió a los centros de aislamiento, pero después esos centros de aislamiento terminó siendo un cepo en el que no se podía entrar a la provincia de Formosa, ¿sí? Entonces, lo que es un éxito en un área termina siendo un desequilibrio en otros lugares. La actividad económica está muy complicada, 55% de los locales no pueden pagar sus alquileres, 25% cierra definitivamente, los transportes no quieren entrar porque tienen un régimen estricto. Digamos, es muy difícil lograr el equilibrio entre los derechos, la economía, la salud. Bueno, creo que ese es el arte, y nosotros discrepamos
en el punto que no se deba convivir con responsabilidad social, porque es el único antídoto sustentable que tenemos. Esto otro no es sustentable. ¿Se conoce el número de gente que ha pasado por estos centros de aislamiento? La provincia dice alrededor de 13.000 personas han ingresado a la provincia, a nuestro territorio, ¿no? Eso es lo que dice la provincia. Yo no creo que hayan sido tantos, porque pueden haber, la misma persona pudo haber ingresado, pueden ser camioneros que hayan ingresado. La verdad que ese nivel de detalle no tengo, pero el número que da la provincia son 13.000. Piense usted que llevamos 11 meses de cuarentena, ¿no es cierto? Y Formosa es una provincia donde vivimos más de 650.000 habitantes. Entonces 13.000 son 1.000 personas por mes. Si usted hubiera sido gobernador, ¿qué haría frente a este escenario, diputado? Lo que le digo. Primero, reforzar el sistema sanitario. Yo, más allá de que sea gobernador o no, primero reforzar el sistema sanitario, que creo que debiera estar, y después tratar de tomar las medidas razonables respetando estas cuestiones, con PCR negativo, cuarentena domiciliaria, con control a través de circulación en las calles, de que la gente que esté en cuarentena no pueda circular. Me parece que eso es lo más, apelar y concientizar mucho a los ciudadanos para que puedan hacer esto. Por supuesto que hay gente que siempre incumple, y lo va a haber. La palabra más fácil es prohibir. Si nosotros solucionáramos todos los problemas diciendo te prohíbo que hagas esto, no habría problemas prácticamente en el mundo. Entonces, con un buen sistema sanitario, con una buena concientización de la gente, con un sistema de cuarentena domiciliaria, con PCR al ingresar a la provincia, y con control en la vía pública, creo que se podría haber atenuado los distintos impactos que se tienen en esto. ¿Qué explicaciones dio el gobierno por las detenciones de las concejalas que estamos viendo en este momento en pantalla? Lo que el gobierno explicó es que estaban incitando a cometer delitos, cosa que no es así. Las concejales estaban paradas en la vereda de estos centros de aislamiento. Yo puntualmente no estaba en la ciudad de Formosa, o sea que le estoy contando lo que me transmitieron allegados y lo que escuché. Estaban en la vereda, la policía les pidió que se retire de la vereda, que no podían estar, a lo cual se resistieron y bueno, a partir de ahí fueron detenidas. La carátula es incitación a cometer delitos, resistencia a la autoridad y violación al artículo 205 del Código Penal. Esa es la explicación que da el gobierno. Pero bueno, ¿sabe lo que pasa? En el fondo, en Formosa, el mayor problema, que termina siendo contraproducente, Guillermo, porque digamos, esto es un equilibrio muy difícil de sostener. Si fuera tan fácil, muchos gobernadores hubieran encontrado la solución, muchos países hubieran encontrado la solución. Por supuesto que podemos mirar casos extremos como Estados Unidos y Brasil, que no es lo que nosotros pensamos, o por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Pero lo que está pasando hoy en Formosa es que mucha gente no quiere hisoparse, porque tiene miedo que al dar positivo a COVID termine en los centros de aislamiento. Claro. Entonces, un dolor de garganta, cualquier síntoma que pueda haber, se encierran en su casa, pero siguen contaminando, en vez de estar aislados en la casa, sabiendo todo el mundo que tiene COVID y no dudando. Entonces, lo malo de esta situación es que la gente termina teniendo miedo sin denunciar los problemas que tiene y con probabilidad de difusión de la enfermedad. Sí, ocultando la enfermedad. Advierte entonces que hay más casos de los que se notifican. No, yo no podría decir eso. La verdad no lo podría decir porque sería... yo tomo los informes. Cuando a mí al principio me decían si en Formosa había 0 casos, yo decía que sería una torpeza mentir en esto porque no podíamos culpar al gobierno por un caso, 10 casos, 100 casos o 1000 casos, digamos, ¿cierto? Entonces, yo creía lo que se estaba diciendo. No tengo por qué descreer de lo que se está diciendo. Sí discrepo en la estrategia sanitaria.
no tengo por qué no creer. Alguno puede descreer, puede decir que hay mucha más gente que al no ir a hisoparse puede estar ocultando la enfermedad. No lo sé, pero digo, es posible que ocurra. Yo no digo que ocurra, pero es perfectamente posible que ocurra esto. Aparte no se pueden ocultar mucho tiempo porque terminan saturando el sistema sanitario. La gente en algún lado tiene que atenderse. Esto ha pasado en todos los lugares. Una última pregunta de mi parte, diputado. Sí. Usted mencionó, creo que escuché decirlo, ratifíqueme porque a lo mejor no fue así, que la verdadera pandemia de Formosa era Infran. ¿Lo dijo? No, yo dije es el autoritarismo. El autoritarismo. El autoritarismo hoy está en la provincia de Formosa. Que lo representa, que lo representa Infran. ¿Cómo? Que lo representa Infran, ese autoritarismo. Bueno, es el gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia es el que está dando, es el que está al comando de emergencia del COVID, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si esto que nos está pasando a los formoseños, si esto que se vive en Formosa, de alguna manera las instituciones no funcionan, si el presidente de la República dice que esto es ejemplar, si la ministra de Seguridad dice que esto es ejemplar, si el secretario de los Derechos Humanos no interviene, si hay funcionarios del Gobierno Nacional que no dicen, che, manejemos distinta la cosa, entonces tenemos que pensar que esto es un autoritarismo pandémico. Sí, lo que quería, como pregunta subordinada, preguntarle era porque algunos miembros del Frente, la coalición que usted integra, han pedido la intervención de la provincia. ¿Usted cree necesario ese paso? Mire, yo lo que plantea ante esa pregunta en realidad es la coalición cívica, ¿no es cierto? Sí. Parte del interbloque de Juntos por el Cambio. Exactamente. Exactamente. Han pedido. Nosotros decimos si la intervención federal es una medida extrema. Usted me pregunta y yo lo voy a contestar por mí, como diputado y cómo votaría. Yo quiero que lo que esté en el tapete sea lo que está pasando hoy en Formosa. Que si el gobierno nacional no interviene en esto, de hecho hemos presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte medidas cautelares en esta materia, iremos a organismos internacionales de derechos humanos para que sean ellos quienes digan lo que está sucediendo en la provincia de Formosa y después, con los documentos que tengan, que avalen lo que decimos o que no avalen lo que decimos, ir a tomar la decisión política. ¿Cómo cree usted que yo voy a decirle al presidente Alberto Fernández y a su bloque que vamos a intervenir en Formosa porque es una declaración de principio, nada más? Nosotros queremos que en Formosa cese esta situación. Entonces, me parece mucho más lógico estar hablando de los problemas que está en Formosa, que se corrijan, que se tomen las medidas y, bueno, que vengan los organismos internacionales a constatar in situ lo que está pasando con la situación de los afectados por la pandemia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, diputado. Les agradezco mucho a ustedes la posibilidad de contar. Muy amable. Por favor, hasta pronto. Bueno, complicada situación, ¿no? En la provincia. A mí me sigue sin cerrar la ecuación de éxito sanitario en cantidad de casos y cantidad de muerte y rigor en la aplicación de medidas. Que a todas luces, si uno tiene su casa en Formosa y tenés COVID, que te manden a un lugar para estar aislado. Es cierto también que aquí en Río Cuarto llegó gente cuando no había casos y la mandaron aislada a su casa y salieron. Incluso se escaparon hasta por las alcantarillas. Recordémoslo, y hubo que acordonar todo un barrio después porque había estado con otros conviviendo, violando. Entonces, es muy difícil eso, ¿no? Porque por otra parte, desde otro lugar de la propia gran gama de posturas del arco opositor se pide mano dura, ¿no? Todo el tiempo, más mano dura. ¿Para qué tanta flexibilidad? Bueno, acá se le rechaza. Que a mí me parece que en las condiciones que se describen y que se cuentan a través de los medios, Infran me da la sensación que, alentado por los resultados de control de la pandemia en estadísticas, en números, está yendo cada vez más a fondo con esto, ¿no? Y eso no es admisible. Muy bien. Así son las cosas, chicos. Buen fin de semana. Bueno, igualmente para usted. Que disfrute y descanse. Ojalá. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.